Hola amigos, iniciamos nuestra primera etapa del Camino de los Faros en Malpica, bajo el radiante sol de un día perfecto para caminar. Lo primero que hacemos es dirigirnos al concello de la localidad, lugar en el que se encuentra el kilómetro cero de la Costa da Morte. Vale. Aquí también hay una plaza, la de Anselmo Villaramigo, importante político, empresario y benefactor malpicano, que bien se recuerda con un busto en esta fuente de 1897, la primera que dispuso de abastecimiento de agua. Y qué mejor forma de iniciar la travesía que bajo el beneplácito de un anfitrión inesperado. Estáis en el pueblo más bonito de la Costa da Morte, donde es aquí, tenemos el kilómetro cero, como podemos ver aquí, tenemos el kilómetro cero de la Costa da Morte, aquí empieza, y bueno, viene muchísima gente de toda España a hacer esta ruta. Bueno, nos ha comentado que el camino está perfectamente limpio, por lo menos nuestra etapa. Las otras no las fui a ver, no tuve ocasión, pero nuestra etapa está perfectamente limpia. Se limpió con un ancho medio de 2 metros, ¿vale? Incluso en zonas más escabrosas, con más dificultad, hicimos un poquito 2 alternativas, ¿no? Para uno que quiera hacerlo un poquito más duro y otro que quiera hacerlo un poquito más suave. Hicimos esas dos alternativas. Y bueno, es una ruta muy bonita, que va a discurrir todo por las orillas del mar, que no está reconocida por nuestro gobierno autonómico como tal, pero es una ruta que discurre casi todo el tiempo por fincas privadas. Y nosotros, bueno, la limpiamos igual para eso, para gente como vosotros, que nos viene a ver, y estamos encantados de que vengáis además, y queremos que repitáis. Comienzan nuestros primeros pasos por el Camino de los Faros, flanqueando de inicio los arenales de Area Mayor y Canido, que ya tuvimos la oportunidad de conocer la jornada anterior. Tomamos un sendero que emerge en ascenso desde el aparcamiento de esta última playa y en el que podremos sotear la costa con otra perspectiva con la ganancia de altura. Si nos hemos despistado a la hora de habituallarnos de agua, no preocuparos. En estos primeros kilómetros encontraremos varias fuentes para solucionar el problema. Los muros de piedra de unas fincas privadas parecen hacer de puerta de salida de Malpica, al tiempo que ayuda a centrar la atención en un poste pintado con parte de la señalítica que nos guiará por la travesía. Tras los muros de piedra, el perfil se estabiliza, ofreciéndonos vistas del Monte de Veo y la ermita de San Adrián, a la que no tardaremos mucho en llegar. Pero antes debemos flanquear otro bonito arenal que se empieza a adivinar mientras avanzamos. Se trata de la playa de Seaya, magnífica orilla de arena fina y blanca en forma de ensenada de unos 250 metros de longitud, ideal para los surfistas cuando hay oleaje. Entre su morfología se dejan ver algunas dunas en las que se ha aprovechado un espacio para instalar una estupenda área de descanso con asientos, barbacoas, fuente y ducha. Venga, dúchate. Pégate una duchita, hijo. Pues va a ser que no. Toca ahora remontar el Monte de Veo, en el que tendremos que afrontar una subida de 1,5 kilómetros aproximadamente para ganar una altura de unos 70 metros. No es muy dura y además se adereza con las impresionantes vistas de lo que vamos dejando atrás y lo que llega por delante, en forma de relieves submarinos y salientes costeros como este, de Osequeiro. Además, una nueva fuente, esta de factura contemporánea, ayuda a sobrellevar mejor el esfuerzo, y el panel informativo que hay a su derecha nos habla de una antigua leyenda. Según cuenta, antaño las serpientes dominaban la comarca y las cercanas islas Isargas. Los vecinos pidieron ayuda a un peregrino, llamado Adrián, que iba recorriendo estos parajes. Cuando el peregrino pisó una serpiente, esta quedó petrificada y las demás terminaron por huir al mar y desaparecer. Muy cerca de aquí, en la cala de Oportiño y con marea baja, puede verse una roca con la forma de la serpiente petrificada y la huella que atribuyen a la del santo Adrián. Malpica empieza a esconderse entre los salientes de Punta do Boi y de Abarrosa a medida que nos acercamos al santuario, y muy pronto tendremos que empezar a despedirnos de ella. Antes de llegar al templo se emplaza la fuente de San Adrián, construida entre los siglos XVI y XVII y posteriormente reformada a principios del siglo XX. A ella se le atribuyen propiedades milagrosas, como la de curar las verrugas.
Los devotos deben pasarse un paño mojado sobre ellas y después depositarlos en los alrededores de la fuente. Hasta alguna mascarilla se deja ver por este entramado de prendas. Quizá el santo pueda echarnos una mano en esta condenada pandemia. Nos acercamos a la ermita de San Adrián, precedida por su mirador homónimo, con estupendas vistas a las Islas Sisargas, un archipiélago formado por 3 islotes, Sisarga Grande, Sisarga Chica e Illa Malante, un conjunto declarado zona de especial protección de aves por dar cobijo a numerosas colonias, como los distintos tipos de gaviotas. Subiendo hacia la ermita se descubre un misterioso monolito de piedra, quizá perteneciente a un antiguo castro, y una cruz de granito cuyos extremos finalizan decorados con una roseta. Un lugar que antes de la construcción del templo ya albergaba una atmósfera de culto. La ermita de San Adrián tiene su origen en un antiguo edificio del siglo XVI. Junto a ella se plantó este año este crucero contemporáneo con las imágenes de la Virgen María y un Cristo en la cruz, y en la columna el apóstol de Santiago. La estructura del templo que se levanta hoy día es una construcción del siglo XX, aunque parece ser que la espadaña existente es la original. En el muro que mira al norte hay un pórtico con un altar al aire libre, usado sobre todo en las misas de la romería en honor al santo, que se celebra el primer domingo después del 16 de junio. La iglesia por allí y nosotros seguimos por aquí. El camino se retoma bajo el mirador de San Adrián y encarará a media y baja altura toda la silueta conformada por el promontorio del Monte Veo, perdiendo poco a poco de vista entre los recodos la localidad de Malpica a nuestra espalda y enmarcándonos al frente el espectacular lienzo de las Sisargas. En la Grande se puede apreciar su faro de San Adrián, construido en 1853 a 110 metros sobre el nivel del mar, siendo junto al de Fisterra uno de los más antiguos de la Costa da Morte. Aquí también quedan restos de una antigua ermita, la de Santa Mariña, destruida hace siglos durante las invasiones normandas. Mientras caminamos zigzagueando siguiendo el dibujo del litoral hacia el cabo de San Adrián, reparamos en algunas especies vegetales dominantes de estas latitudes, como el brezo y el toso, esta última bastante incómoda debido a sus pinchos. Afortunadamente, las labores impecables de desbroce hacen posible que podamos disfrutar del tránsito por este bonito paseo costero sin la molestia de esta planta. La correcta señalización nos conduce al cabo de San Adrián, punto más septentrional, con permiso de las Sisargas, del litoral de la Costa da Morte. Desde aquí podemos divisar al oeste uno de los sitios de hoy, el faro de Punta Nariga, y su monte homónimo, que convierte en energía con sus molinos el vaivén del viento. ¿Ya las islas las dejamos atrás? Sin algas, ¿no? ¿Sin algas? Sin algas. ¿No tienen algas las islas? Sin algas. Los caprichos de la orografía nos sorprenden con las primeras calas. Es una cala de piedras. Pero debemos estar atentos al firme irregular que pisamos mientras caminamos, ya que resulta sencillo dejarse embaucar por estas singularidades. Seguimos avanzando descubriendo entre los recodos nuevos horizontes, como las casas de Seiruga, otra de las localizaciones de esta etapa. En el lugar de As Salgueiras, somos abrigados por helechos durante unos metros para luego abrirnos paso de nuevo al océano y disfrutar del saliente Punta Salgueira. A nuestra izquierda, el Bico do Castro, de 150 metros de altitud. Aquí es inevitable no detenerse a contemplar las formas imposibles que moldean las olas y el viento a lo largo del tiempo, unas pulidas, otras cuarteadas, y todas en continuo proceso de construcción. Y aunque hoy el mar se muestra bastante apacible, hay bastantes indicios del castigo de su ferocidad. Rebasamos la Punta do Castro mientras seguimos rodeando el Monte Veo por sus faldas hacia el sur. El sendero ahora se muestra bastante cómodo y ancho, llaneando prácticamente en línea recta hasta el próximo saliente, la Guisón.
tendremos que rodear esta depresión que llama la atención por el peñasco de su extremo, que se resiste a desprenderse del bloque principal, manteniendo el vínculo con un hilo de piedra. Una bonita y curiosa estampa que se deja contemplar con el permiso de los helechos, que vuelven a escena con un precioso muestrario. Muretes de piedra de fincas privadas, hoy abandonadas debido a la escasa productividad del terreno, jalonan algunos tramos de sendero que inevitablemente vuelven a aproximarnos al accidentado litoral. Un pequeño tobogán en el perfil se presenta para superar el saliente costero de Punta Pendurada. Supone cortos ascensos, ¡Vamos arriba! pero exigentes en esfuerzo. Y aunque puede parecer que la cercana localidad de Seiruga es nuestro próximo destino civilizado, nada más lejos de la realidad. La ganancia de altura nos va descubriendo los tejados de Veo y de su costa, que permanecía oculta tras los accidentes geográficos. Buen lugar para aquellos artistas que quieren desarrollar su trabajo en entornos sosegados. Este nos sorprende por sus curiosas tallas en madera. La playa de esta pequeña localidad costera se va dejando ver entre los acantilados, los cuales la convierten en un perfecto bastión protegido de los vientos del nordeste. Este arenal de algo más de 300 metros de longitud no suele estar muy concurrido, quizá por estar algo escondido al público. A nosotros nos resultó una playa muy coqueta, debido al paraje en el que se encuentra y a la infraestructura de su área de descanso, pasarelas y mirador. Cuando la marea está baja es posible retomar el camino desde la playa, pero no tuvimos esa suerte y nos tocó atravesar el pueblo partiendo desde el mirador. Tampoco es algo traumático, ya que nos permite ser testigos de la tranquilidad que se respira en la urbe y toparnos con un cruceiro que hace las veces de guía y protector de los caminos. De regreso al borde costero, resulta toda una sorpresa encontrarse esta fuente y lavadero encajonados en un recodo, muy útiles en caso de necesidad. Continuamos el sendero flanqueando ahora el último reducto de la playa de Veo, que con marea alta se convierte en un espacio íntimo e independiente. Desde luego, el que no encuentre aquí la calma es porque no quiere. Las señales nos sacan ahora unos metros de la quebrada orilla para dirigirnos al entrante costero de Oporto da Tella. Bueno, llevamos casi la mitad de la etapa. Dentro de nada me está dando de comer la empanada, ¿eh? Después tendremos que rodear el saliente de Punta Galiana, en el que hay indicios de un antiguo asentamiento celta conocido como Castro de Entre Torres, de unas 2 hectáreas de extensión y del que se conservan algunos muros y un foso. Acceder a la cara oeste de Punta Galiana significa comenzar a divisar la línea costera de Seiruga y su magnífico arenal. Echando la vista atrás, vemos a esta pareja de ciclistas que se atreven a encarar estos senderos a 2 ruedas. Venga, ánimo. Son Chemi y Marisa, con los que coincidiremos Hola, venga. en más de una ocasión en próximas etapas. Flanqueamos la cara este de la ensenada de Esteiro, escudriñando en los perfiles rocosos esos lugares especiales elegidos por los pescadores para desempeñar sus labores. Realizar este camino en bicicleta es ardua tarea. De hecho, nuestros amigos la alternarán con tramos a pie, ya que hay unos intervalos que son impracticables para las 2 ruedas o demasiado exigentes.
Además, puedes encontrarte situaciones comprometidas como esta. O por aquí o por allí, que es por donde van estas. En las que habrá que adaptarse para superarlas. Oye, fíjate corto. Este es el río Esteiro, que tendremos que cruzar, y que con marea alta no queda más remedios que sumergir un poco las piernas. Algo que agradecemos para aliviar pies y gemelos. En invierno, las crecidas del río pueden hacer que este vadeo sea muy complicado, por lo que se recomienda tomar una ruta alternativa. La playa de Seiruga se encuentra dentro de un marco de alto valor natural y ecológico, con dunas y una pequeña marisma. De hecho, es un entorno protegido como Red Natura 2000 y lugar de interés comunitario. Ascendemos ahora rodeando el complejo de un restaurante para colocarnos brevemente en una pista de tierra que parece no tener salida. Y es que aquí hay que estar atento porque nos hemos despistado, pero menos mal que han sido 5 metros. Una senda nos dirige por un repecho al siguiente nivel de la localidad, al tiempo que nos deja buenas panorámicas de su arenal de 400 metros de longitud. El asfalto desaparece en una nueva senda que abre vistas al monte Dainsúa, siguiente accidente geográfico a rodear. Descendemos unos metros para descubrir un recodo que también forma parte de la playa de Seiruga, aunque también se le conoce con otro nombre. Desde luego es un sitio idílico para zamparse la empanada que compramos el día anterior en Malpica, pero decidimos avanzar un poco más, ya que nos cuentan que en 1,5 kilómetros podemos encontrar un buen restaurante. A medida que nos aproximamos al extremo de la falda de este monte, nos vamos despidiendo de la ensenada de Esteiro. Aquí podemos destacar dos salientes, Punta Cherpa y Secova do Monte. En este tramo el sendero discurre muy pegado a la línea costera, con inclinaciones que no entrañan el mayor riesgo si seguimos el dibujo del trazado. Ideal para disfrutar este fantástico panorama. Poco a poco nos vamos adentrando en la ensenada de Barizo, que nos recibe en el lugar de las Garzas, donde existen servicios para comer como el restaurante Casa da Vasca, donde degustaremos unas exquisitas sardinas ahumadas que os recomendamos encarecidamente. ¡Qué bueno! Aparte de otros manjares que tendréis que descubrir. Bueno, pues después de pegarnos un buen papeo aquí, nos queda lo más duro de esta etapa. Pues sí, y eso consiste en subir aquella loma que queda frente a nosotros, el Monte Nariga. Pero antes vamos a darle un poco de respiro a la digestión disfrutando del paseo, en el que podemos adivinar las ruinas de una antigua cetárea, es decir, un vivero en contacto directo con el agua del mar, en el que de manera tradicional se criaban y engordaban peces y mariscos para el consumo. A continuación tomamos rumbo a la playa de Barizo, siguiendo la senda Roteiro, Vilanova, Barizo e Mens, la cual continúa por el perfil rocoso de las puntas do Castelo. Un pasillo entre muros de fincas residenciales nos da paso al arenal de Barizo. Esta orilla de unos 200 metros de longitud está protegida en sus flancos este y oeste por los vértices del Monte Insúa y Monte Nariga respectivamente, y al norte por los perfiles rocosos submarinos de Pedradas Garzas y Restingas do Cou. Cuando el sol se atreve a salir, su arena fina y blanca casi produce un efecto cegador, y el color de sus aguas cobra viveza. Justo cuando acaba esta preciosa localización, comenzamos el ascenso al Monte Nariga. Los primeros 150 metros navegan entre helechos, pinos y eucaliptos, que de cuando en cuando dejan impresionantes ventanales a la costa, Venga, para arriba. en los que es inevitable detenerse.
La senda alcanza una pista asfaltada que va directa al puerto de Barizo, un complejo dedicado sobre todo a la pesca de bajura, que ha encontrado en su ensenada homónima la ubicación perfecta al abrigo de la orografía. Es un puerto de Barizo y a partir de aquí empieza la subida gorda. Tenemos que descender a esta infraestructura para, desde aquí y ahora sí, iniciar la parte más dura de la etapa con unos primeros metros algo técnicos. La primera subida se las trae, pero es preciosa. Jalonada de lechos y peñascos, donde rápidamente se gana altura gracias a desniveles que oscilan del 13 al 28% de inclinación. Las formas imposibles de la roca granítica nos despiertan la curiosidad y en este pequeño descanso crean una habitación con vistas, en este caso, al perfil submarino rocoso de Restingas d'Oco. En el primer ascenso ganamos 100 metros de altura en apenas 1 kilómetro. Duro, pero recompensado con este espectacular mirador a la ensenada de Barizo, Monte Insúa y al Monte de Veo, al fondo enfrentado con las islas Sisargas. Conforme avanzamos por la cara norte del monte, Barizo y su ensenada van desapareciendo detrás de nuestras retinas. Ahora el terreno presenta un intervalo descendente con algunas pendientes en las que hay, nunca mejor dicho, estar pendientes. Y mientras tanto, ya sobresale al fondo entre los recodos la linterna de nuestro próximo objetivo, el faro de Punta Nariga. La Costa da Morte, mortal, pero guapísimo. Alucinante este tramo escarpado por un vaivén de subidas y bajadas entre acantilados, vegetación costera y manifestaciones rocosas que se resisten a permanecer para presumir de silueta. Punta do Cavallo y Punta Ensubelas son los salientes más destacados de esta franja de litoral, donde hoy el mar no parece castigarlas con su dureza. En este punto, reanudamos un nuevo ascenso de unos 600 metros aproximadamente, en los que pasaremos de los 50 a cerca de los 120 metros de altitud. El verde de flechas, pies y círculos nos indican el camino correcto. Está. Sube bien, Venimos de allí. Y el granito rocoso le gusta jugar con nuestra imaginación de manera faraónica. Alcanzada la cota más alta de esta etapa, divisamos un velado parque eólico con esos impresionantes molinos que parecen darnos con su aire un empujoncito a la otra vertiente de esta loma que asoma al faro de Punta Nariga. Este será el primer faro a visitar en la travesía, y mientras realizamos el descenso para llegar a él, comprobamos que los compañeros ciclistas ya vienen de regreso por una variante más adecuada. Punta Nariga es un lugar agreste donde el incesante viento golpea con fuerza gran parte del año, moldeando junto con el agua el entramado rocoso que salpica su paisaje. El faro, construido en los años 90 del pasado siglo por el arquitecto César Portela, está perfectamente integrado en el entorno con esos sillares de granito que se hermanan de alguna forma con el roquedo sobre el que se asienta. El complejo tiene unos 50 metros de altura, para que su linterna pueda alcanzar hasta las 22 millas náuticas de distancia.
El fuste de unos 25 metros de longitud se planta sobre una base triangular que encuentra su sentido metafórico en su extremo occidental, el cual parece un mascarón de proa queriendo afrontar la marea. Desde lo alto del mirador que se encuentra en la segunda base triangular se obtiene una mejor perspectiva de este efecto, donde la figura del Atlante a caballo entre gaviota y forma humana quiere salir a combatir las fuerzas de la naturaleza. Y eso precisamente haremos nosotros en los primeros compases de lo que nos resta hasta el final de etapa. Punta Nariga no quiere que abandonemos su lugar sin que seamos testigos de su meteorología cambiante. El viento, la lluvia y la niebla quieren dejar su huella y la verdad es que yendo pegados al litoral la situación puede sobrecoger un poco. Afortunadamente el fenómeno no fue a mayores y pudimos encarar estos últimos kilómetros con algo menos de tensión, quedando solo la niebla a nuestra merced para regalarnos paisajes enigmáticos. El perfil sigue siendo accidentado con algunos repechos exigentes Mira, que ya tiene que dar poco. como las penas do Rubio, que después nos devuelven a cotas más bajas. Todo esto de aquí. Algunos trazados pierden la timidez a la hora de acercarse a la orilla, momentos en los que hay que vigilar el paso, pero que no entrañan dificultad alguna. Ten cuidadín. Solo nos restan varios sitios de interés para comenzar a enfilar la ensenada de Niñons y llegar a su playa para finalizar la etapa. El primero de ellos es la ensenada de Olago, que rodeamos por el sendero con perfiles algo más cómodos. Y el segundo, Punta Queimada, el saliente costero que nos abre por fin paso a nuestro objetivo. Por aquí ya se deja ver el arenal de Niñons, perteneciente ya al concello de Ponteceso, y la costa que transitaremos en la jornada siguiente. Vista desde esta posición, la playa de Niñons nos resulta un lugar paradisíaco, en un entorno incorruptible por la mano del hombre. La niebla ocultando el parque eólico nos ayuda a creerlo. Las olas, las gaviotas, ese olor a espuma, la vegetación y bosque de pinos circundantes, la placidez que emana el lugar. No hay mejor forma de finalizar esta espectacular primera etapa que nos ha dejado boquiabiertos. Es inevitable no pisar este arenal y sentir la llamada del mar. Aunque hay otra llamada más importante, la del taxi, que debe llevarnos al lugar de alojamiento, donde cogeremos fuerzas para poder afrontar la etapa siguiente. Hasta la próxima.